porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Por favor, tome su Biblia y ábrala en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 21. Continuaremos esta mañana con lo que iniciamos el domingo anterior. Así que por favor ubíquese en ese texto y por favor anote también el libro de Génesis, capítulo número 15, versículo número 16 y Levítico, el libro de Levítico, capítulo número 18. Versículo 26, vamos a leer más bien desde el versículo 24 al versículo número 28. Tomaremos esos textos también y si usted se ubicó en el capítulo 21 de Primera de Reyes, damos lectura. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, o cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, tome nota de esto por favor, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él Jezabel, su mujer, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, versículo 8, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Perdón. Y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron, subraye, como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo.
Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos, note que lo reitera en varias ocasiones, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, no a Acab, a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot había muerto, hizo duelo y dijo: yo no iré a tomar la viña de Nabot. ¿Dice eso el texto? Se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tú también, tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y he aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. A simple vista parece muy terrible la sentencia que Dios, a través de Elías, le está dando a este rey. Y podríamos juzgar a priori de que a Dios quizás se le fue la mano con una sentencia tan espantosa hacia este hombre. Pero no podía ser menos. El texto claramente dice que Acab se había rebelado contra Dios y había escuchado la voz de su esposa que lo había incitado al mal. En otras palabras, la ira de Dios contra él no fue tanto por lo que él hizo, aunque sí mereció el castigo de Dios, sino por lo que él dejó de hacer. Otra vez, no fue tanto por lo que él hizo, aunque fue culpable delante de Dios, sino que el juicio de Dios vino por lo que él permitió hacer en su casa.
Dios ha establecido una autoridad en el hogar, ha establecido una autoridad en la nación. Dios es un Dios de orden y Él ha establecido jerarquías de poder, autoridades que hay que respetar. Desde el principio, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, por favor acompáñenme a ese texto. Capítulo número 3 del libro de Génesis. El versículo número 17. 3:17. No pierda Primera de Reyes 21, porque vamos a regresar ahí por un momento. Vamos a ese texto y note que desde los albores de la historia, Dios establece una sentencia sobre el hombre, un juicio sobre el hombre, y menciona específicamente por qué razón se da. Versículo número 17, preste atención por favor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. ¿Por qué dice Dios eso? Porque Dios había dado una directriz, Dios había dado una orden muy clara a la autoridad que Él había establecido sobre su creación. ¿Quién era esa autoridad? Era el hombre. Damas y caballeros, esto no es un asunto de machismo, es un asunto de orden, y cuando Dios establece una autoridad es porque Dios sabe, Él es sabio y Él sabe que la mejor forma en que la sociedad va a funcionar es cuando las personas que están bajo esa autoridad se sujetan, respetan y honran a esa autoridad, y a su vez esa autoridad hace la función por la cual Dios la estableció. Présteme atención, por favor. Présteme atención. La máxima autoridad en ese lugar era Dios, pero Dios estableció una autoridad y esa autoridad fue Adán. Dios le dice: no debes comer del fruto del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que de él comas, de cierto, es decir, Dios no está bromeando. Dios dice: de cierto morirás. Dios no estaba amenazando, Dios estaba advirtiendo, y Dios siempre habla antes de establecer un juicio, antes de que Dios castigue. Dios avisa. Dios no es un tirano cruel e inmisericordia. Dios no es así. Dios da claras advertencias, claras directrices. No queda sombra de duda, ni justificación, ni excusa de parte del hombre delante de Dios para decir: oh, es que yo no lo sabía, es que no hablaste claro. No, Dios fue muy claro con Adán y le dijo: si haces esto, de cierto. Es decir, no lo tome livianamente, no lo tome a broma. Yo no cambio. Lo que yo digo hoy, lo digo mañana, lo diré dentro de 1.000.000 de años, porque yo soy veraz, soy fiel. Y cuando la Biblia dice que Dios es fiel, significa que Dios es digno de toda, total y absolutamente la confianza. Él es confiable en lo que dice. Él no dice una cosa hoy y mañana dice otra. No, lo que dijo ayer lo dice hoy, lo dirá siempre, porque Él no cambia. Entonces le dice a Adán: si traspasas mi ley, ciertamente morirás. Usted conoce la historia. Entonces, Adán, autoridad sobre Eva y sobre toda la creación. Eva no fue puesta como autoridad, fue puesta para una ayuda idónea a esa autoridad, un complemento a la autoridad, no para que ejerciera autoridad. De pronto en nuestros días se levanta el famoso movimiento feminista que
está contra la autoridad, que cuestiona la autoridad y por qué razón yo debo. Es que, compréndame por favor, en el capítulo número 14, capítulo número 28 del libro de 14 de Isaías y 28 de Ezequiel, la Biblia allí habla, en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, habla dónde se originó la rebelión contra Dios, contra la autoridad máxima, Dios. Entonces, todo aquello que se levanta en rebeldía contra lo que Dios ha establecido tiene su origen allí, en aquel que se menciona anote por favor en su mente o en su libreta, capítulo número 14 de Isaías, capítulo número 28 de Ezequiel y capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Léalo en casa y ahí te vas a dar cuenta quién es, de dónde nació, quién es el promotor de todo lo que tiene que ver con rebelión contra la autoridad que Dios ha establecido. Y a primera vista puede que parezcan justas las razones para bloquear calles, para hacer alborotos, apedrear a la autoridad y difamar y denigrar a la máxima autoridad que Dios ha puesto sobre este país, que el pueblo lo escogió y Dios le dio al pueblo lo que el pueblo merece. El presidente Carlos Alvarado. Muy feo. Damas y caballeros, Dios no está detrás de esas cosas, porque Dios es un Dios de orden y de paz. Cuando entendemos que tenemos el presidente que el pueblo merece, entonces nos vamos a dar cuenta de que todo este rollo es consecuencia de ¿qué? De que desde hace mucho tiempo el país se rebeló contra Dios. Y hoy lo que estamos viendo es sencillamente el resultado, el fruto de la semilla que se ha sembrado durante varios años o generaciones en este país. Pero vamos al texto. Dios le dice entonces a Adán, al hombre, versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice el texto? Maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto que la tierra fue maldita? ¿Por causa de qué? Porque el hombre abdicó a su autoridad y escuchó la voz que no debió escuchar. Desoyó la voz de la máxima autoridad, Dios, y obedeció la voz de su mujer. Es que ellas no tienen capacidad como para dar una opinión o un consejo. Absolutamente no. Lo que Dios está diciendo es: mi palabra está por encima de cualquiera otra, venga de donde venga esa sugerencia, venga de donde venga esa palabra, mi palabra está por encima de todo eso y debes obedecer mi palabra, guardar lealtad y fidelidad a mi palabra, aunque eso signifique que mi palabra vaya en contra de la lógica de la razón y en contra de lo que la gente pueda opinar o quiera opinar, independientemente de qué tan cercana a usted sea esa persona. Si esa opinión o lo que esa persona sugiere está por encima de mi palabra o contraria a mi palabra, no debes escuchar eso. Radical. Damas y caballeros, cuando Dios habla de esa manera, debemos entender que la base por la cual Él establece esos principios de vida es el amor. Es el amor.
Cuando usted a un hijo, a una hija le dice, mire, no debes hacer esto o aquello, procura evitar esto, procura evitar aquello, debes hacer esto y esto porque es lo correcto. ¿Por qué lo haces? ¿Para hacerle la vida de cuadritos? ¿Lo haces para fastidiarlo, para fastidiarla? Si se fastidia, es su problema. Pero usted le señala a su hijo o a su hija el peligro de esta o aquella compañía, de esta o aquella decisión, o de este o aquel camino, porque lo ama. Y porque muchas veces su consejo, su sugerencia está basada en su experiencia, en la sabiduría que usted ha acumulado en los años. Como dice el refrán, ya pasaste por donde asustan, él solamente está empezando a vivir. Ya usted pasó por allí y usted sabe que en algún momento quizás usted desoyó la voz de su papá o de su mamá que le aconsejó, de alguien que Dios puso en su camino en algún momento para evitarle esto o aquello, y usted persistió en hacer su voluntad y fracasó. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Gracias. Entonces, cuando Dios dice al hombre, ¿por qué dejaste de escucharme? ¿Por qué echaste a tus espaldas mi advertencia, mis palabras? Y pusiste oído a la persona que no debiste oír, porque si hubieras entendido perfectamente te darías cuenta de que detrás de ella estaba el enemigo de tu alma y del alma de toda la humanidad, Satanás. Es que de pronto vemos lo que tenemos frente a nuestros ojos y razonamos con nuestra humana capacidad y dejamos el consejo de Dios a través de su palabra de lado. Volvemos al texto. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Todos los días de tu vida no tendrás descanso. Vas a llevar, como dicen popularmente, vas a llevar palo hasta el día que mueras. Y sigue diciendo el Señor, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Sigue diciendo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Estaba eso en el plan original de Dios? No, por supuesto que no. Una vez leí un artículo muy interesante de una revista de ciencia que decía que el hombre, que los científicos descubrieron que el cuerpo humano fue creado para no envejecer, no enfermarse y no morir. Ellos descubrieron que la ingeniería perfecta con que el cuerpo humano, el hombre fue creado, fue perfectamente asombroso. Pero algo ocurrió en el proceso. Algo ocurrió por lo cual el hombre enferma, envejece y muere. Obviamente, la gran mayoría de estas personas no creen en Dios, pero nosotros sí sabemos a través de la palabra de Dios qué fue lo que ocurrió en ese proceso, el pecado que está aquí en el libro de Génesis capítulo número 3. Ahora, ¿por qué hablo de Génesis? ¿Qué tiene que ver Génesis con Primera de Reyes 21? Porque este hombre que fue la autoridad que Dios permitió que llegara al trono sobre el reino de Israel, dejó de escuchar la voz de Dios y puso oído a su esposa, que a su vez no fue inspirada precisamente por Dios, sino por el Dios de este mundo. Volvemos al texto. Vamos por favor a retomar la lectura de Primera de Reyes, capítulo número 21.
Habíamos hasta el domingo anterior analizado los textos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7. Tomaremos entonces a partir del versículo número 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. ¿Qué está haciendo esta mujer en el versículo número 8 que relata este texto? Note que el hombre, cuando Nabot se niega a venderle la propiedad que habíamos explicado el domingo anterior, por qué razón Nabot se negó a venderle o a cambiar su propiedad con el rey Acab. Él regresa entonces a su casa, como Nabot le dijo que no iba a hacer negocio con él. El hombre llega a la casa y hace berrinche. La esposa le dice: mi amor, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás triste, afligido, deprimido? Él le dice: Nabot no me quiso vender la propiedad, le propuse un negocio muy bueno, le dije que le iba a comprar la propiedad en el precio que él le pusiera, y que si él no quería dinero le podía dar otra propiedad, pero el hombre se negó. La mujer le dice: ¿no es usted el rey de Israel? O sea, en otras palabras, usted me entiende, ¿verdad? Yo te daré la propiedad de Nabot. Si no tenés pantalones para ejercer tu autoridad en esta casa y poner las cosas en orden aquí, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo es que la mujer empieza a tomar ese rol de autoridad, tomar decisiones sobre las cosas en la casa, en la familia? ¿Cuándo? Cuando el caballero dejó de hacer lo que Dios le dijo que debía hacer. Cuando el hombre abdica su autoridad en la casa, entonces este poder engañoso entra en escena y toma lo que el hombre, présteme atención, se ha negado a hacer. En otras palabras, el hombre, queriendo o sin querer, empuja a alguien que no fue diseñada por Dios para tomar un rol de autoridad en la casa. A eso popularmente la gente le llama que allí cacarea la gallina. ¿Ha escuchado usted esa expresión? A fulano de tal le canta la gallina. ¿Qué está diciendo esa persona? La autoridad detrás de ese hombre es fulana. Ella es la que patea al gato en la casa. Estamos aquí, ¿verdad? Muy folclórico estoy hoy, pero para que usted me entienda. Ella le dice: no es usted el hombre de la casa. ¿Por qué yo siempre tengo que estar haciendo lo que usted se niega a hacer? Y usted sabe una cosa, hay caballeros que inconscientemente buscan ese perfil de mujer para casarse. Inconscientemente buscan ese perfil de mujer. A su vez lo hacen porque vienen de un hogar donde mamá es la que pone orden allí. Estamos aquí todavía. Hoy día se disfrazan de: es que soy muy emprendedora. Sí. Pero detrás de todo eso, muy sutil y engañosamente, hay un poder de las tinieblas que es enemigo acérrimo de Dios y de la familia, y de pronto va tomando lugar
autoridad en ese hogar. Y cuando eso ocurre, el caos está a la vuelta de la esquina. Continuamos. Dice el texto: y su mujer Jezabel, versículo 7, le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué aparece aquí? Aparece un hombre inicuo, débil. ¿Quién es ese hombre inicuamente débil? Acab. Pero también aquí aparece en escena una mujer inicuamente fuerte. Y aparece a partir del versículo número 8 en adelante varios personajes que estaban en autoridad sobre la ciudad de Jezreel, que eran a su vez inicuamente serviles. Veámoslos. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Permítame decirle que este individuo no era ajeno a lo que estaba ocurriendo. Cuando Dios dicta sentencia en los textos posteriores a Acab, entendemos por qué lo hace. Porque él se hizo el de la vista gorda. Él permitió que su esposa elaborara todo aquel plan macabro para al final darle a él lo que él quería. Aunque eso significara que ese regalo viniera manchado con la sangre de un hombre inocente. Vamos al texto. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo. ¿Qué significa esto? Que el hombre se quitó el anillo y se lo dio. O ella sabía dónde lo tenía y él sabía que ella lo tomaba para eso. Sigue el texto. Versículo 8, la segunda parte: y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían así. ¿Qué decían? Léalo, por favor. ¿Qué decían las cartas? Proclamad ayuno. ¿No le parece familiar esto? ¿No le parece muy espiritual esto? Cuando este poder inicuo se mueve en la iglesia, se levanta exactamente como este personaje descrito en este texto bíblico. Y présteme atención, aquí no se están haciendo las cosas que se supone deberían hacerse. Aquí falta esto, falta esto, falta esto, falta esto. El hombre que está ahí es un pelele, no hace lo que Dios quiere que haga. Y miren lo que está pasando. Debemos proclamar ayuno, debemos hacer, pero si usted examina lo que está en el fondo de eso, la motivación de eso nunca ha sido patrocinado por Dios. Y el resultado es dos resultados va a tener eso. Fracasar miserablemente, porque al poco tiempo se diluye todo aquello que se ha iniciado, que Dios no lo ha patrocinado, o tendrá éxito más miserablemente, porque al final lo que habrá es más desastre que bendición, porque Dios nunca irá en contra de la autoridad que Él ha establecido. ¿Recuerdan a Saúl? David entendió este principio. El tipo estaba endemoniado, estaba loco, pero aún seguía siendo el rey. Y David dijo: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Ay. ¿Y quién era Saúl? Endemoniado, loco, paranoico, bueno para nada.
Y cuando David, teniendo él la unción de Dios para ser el próximo rey sobre Israel, porque Dios lo había escogido, dijo: líbrame Dios de tocar a ese hombre. Y apaciguó a aquellos hombres, compañeros suyos, que lo querían matar. Y ellos le dijeron: un solo golpe bastará. Mire, es más, Dios se lo ha puesto en sus manos. Esta es la oportunidad, mátelo y nosotros te llevaremos al trono. ¿Y qué dijo David? Líbrame Dios que yo toque al ungido de Jehová. ¿Cómo? Pero ungido, pero si el tipo está, y evidentemente estaba endemoniado, la Biblia lo dice. Cuando entendemos estos principios, entonces tendremos mucho cuidado y afinaremos nuestros oídos para escuchar aquella sugerencia de: hay que proclamar ayuno, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer aquello y lo otro. ¿Por qué? Note que Jezabel está diciendo: se viste de un ropaje piadoso, religioso, y le dice al pueblo: proclamen ayuno. ¿Qué estaba sugiriendo este demonio? La iniquidad dentro del pueblo, algo terrible está pasando y necesitamos ayunar para que Dios revele qué vamos a hacer. Pero ¿de quién venía esa sugerencia? Del reino de las tinieblas. ¿Están escuchando? Sigue diciendo el texto: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Pero vea qué interesante: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Por favor, vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo número 24, versículo número 15 y 16, para que podamos entender por qué razón ella sugiere 2 hombres. No uno, sino 2 hombres como testigos. Vaya al texto, lo tiene allí, Levítico capítulo número 24. Levítico 24. No vamos a terminar esta mañana con lo que quiero compartir con usted. Posiblemente vamos a continuar el próximo domingo porque el tema se nos extiende y el tiempo es nuestro mayor obstáculo hoy. Capítulo número 24, ¿qué texto dije? 15 y 16. Dice así: y el que blasfemare, permítame un momento. Y el que blasfemare, ¿qué? El nombre de Jehová, ¿qué dice el texto? Ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que dice, que muera. Ay, si eso se aplicara hoy, ¿cuántos apedreamientos tendríamos por día? Entiende entonces un detalle interesantísimo. Escúcheme, por favor. Este personaje siniestro conocía la escritura así. Conocía la ley. La tipa sabía que eso era penalizado con la muerte. Pero también sabía que el testimonio de una persona no era válido. Debían tener 2 o 3 testigos para que el testimonio tuviera validez. Por eso ella sugiere: busquen a 2 hombres perversos, es decir, que no tengan mínimo sentido de conciencia o de sensibilidad. Busquen hombres duros como una piedra. De modo que estas personas no tengan absolutamente ningún cargo de conciencia para acusar a Nabot de haber blasfemado a Dios y al rey. ¿Qué dirían ellos? Nosotros lo oímos, este hombre. Entonces la ley decía:
que el testimonio de 2 o 3 testigos era válido. ¿Estamos entendiendo? La parte interesante es que ella conocía las Escrituras. ¿Y sabe por qué? Porque su papá las conocía. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4. Versículo número 5 y 6. Mateo 4, 5 y 6. Y por favor, anote Juan 8, 44. Juan 8, 44. Leo para usted Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué razón le dio? ¿Qué argumento le dio Satanás a Jesús para que hiciera eso? ¿Qué le dijo? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué estaba citando Satanás? Salmo 91, 12. Entiende entonces que siempre que se levanta este espíritu en la congregación, en la iglesia, lo hace con conocimiento de causa. Conoce la Escritura y puede vestirse de piedad, puede vestirse de justicia, puede vestirse con el ropaje de santidad inclusive y de buenas intenciones. Y llama a la gente a proclamar ayuno. Ahora, ¿a quién se dirige Jezabel? No se dirige a los mandos rasos. No se dirige al miembro común y corriente de la congregación o de la comunidad. ¿A quién se dirige? Su estrategia es envolver con su engaño, manipulación, hechicería al liderazgo. ¿Pero por qué lo hace? Porque el liderazgo a su vez se comporta como su esposo. No se paran firmes. Ellos podían decir: señora, eso es injusto. Conocemos el testimonio de Nabot, sabemos quién es Nabot. ¿Cómo vamos nosotros a ser partícipes de un crimen tan atroz, sabiendo que estos hombres van a decir una sarta de mentiras? No podemos, nuestra conciencia, nuestra investidura no nos permite hacer un juicio de esta calidad. No podemos prestarnos para eso. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque Jezabel los intimidaba. Recuerde, era el poder detrás del trono. No solamente manipulaba a su esposo, sino que era el poder detrás del trono en el reino de Israel. Los ancianos y líderes no estaban lidiando contra cualquiera, estaban lidiando contra una autoridad, principado, que se escondía detrás de la figura de esta reina, un principado demoníaco. ¿Estamos aquí todavía? Versículo número 11. Y los de su ciudad, o sea, la ciudad de Nabot, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, subraye, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. ¿Qué hicieron? Promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces, qué terrible esto, y vinieron entonces
2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Vaya por favor al libro de Segundo de Reyes, el libro que continúa. Estamos en Primera de Reyes 21. Dele vuelta a las páginas y llegará al segundo libro de los Reyes. Y por favor, busque el capítulo número 9 y vas a leer conmigo el versículo número 25 y 26. Nuevamente, Segunda de Reyes, capítulo número 9, versículo número 25 y 26. Dice así, ¿lo tiene? Dice así: dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo. ¿Qué dijo? Que yo he visto la sangre de Nabot, ¿y qué más? Y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Escúcheme por favor. Esta mujer iba a cortar rabo y oreja. Eso significa de que no solamente Nabot murió, murió toda la familia de Nabot. Toda esa familia murió. El texto aquí lo está diciendo. ¿Por qué razón? Porque si solo Nabot hubiese muerto, sus hijos hubiesen heredado la propiedad. Jezabel tenía que deshacerse de toda la familia para que no quedara uno solo con vida que pudiera reclamar aquella heredad. La segunda razón por la cual tenía que morir toda la familia es que cuando un rey ejecutaba a un blasfemo como estos, entre comillas, el rey, la corona, confiscaba, incautaba todos sus bienes. Los bienes de la persona que había blasfemado contra Dios y contra el rey pasaban entonces por derecho legal a ser parte de la corona, parte del rey. ¿Estamos entendiendo? Entonces había que matar a Nabot, había que matar a sus hijos, sus hijas, hasta el perico de la casa. Todo había que matarlo para que no quedara un descendiente con vida que pudiera reclamar ese terreno como su heredad. De pronto uno dice, qué mente más perversa. O sea, ¿cómo es posible que alguien tenga un corazón tan cruel, tan duro, tan insensible para hacer una injusticia de este calibre? Damas y caballeros, sí lo hay. Y aquí está esta. En la historia del hombre ha habido muchos otros y muchas otras que han hecho eso y cosas peores. Pero la crueldad no tiene límites, y la máxima crueldad era lo que estos hombres y mujeres bajo el dominio de esta
mujer que a su vez era dominada por este principado demoníaco hacía. Y lo veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Tiene que ver con una ley que quieren aprobar en este país y que posiblemente se va a aprobar, y es el asunto del aborto. Tiene que ver con eso. Yo espero que usted venga la próxima semana para que bíblicamente usted pueda entender cómo operan esos demonios hoy día en nuestra sociedad, en nuestros países. Bajo el amparo de la ley y de hombres y mujeres influenciados por el mismo principado demoníaco que influenció la vida de estos dos reyes mencionados en el capítulo número 21 de Primera de Reyes. Y presionan y presionan y presionan. Y ridiculizan todo lo que tenga que ver con Dios. Ridiculizan todo lo que tenga que ver con la familia. Ridiculizan todo lo que tenga que ver con moralidad. No es ajeno esto a lo que ocurrió en Israel hace miles de años. Porque estos personajes que se mencionan aquí murieron. Hace miles de años murieron. Pero los poderes demoníacos que estaban detrás de esa legislatura en Israel en aquel momento no han muerto. Son seres espirituales eternos que se disfrazan, mutan a través de las generaciones. Y hoy no tenemos ese ídolo abominable que ellos adoraban, Baal y Moloch, como para tirar en sus brazos a los bebés. La niña que está ahí atrás, bebés así, los tomaban y los sacrificaban, los brazos de Moloch sentados sobre un trono, y aquí adentro lo que había era un horno ardiendo. Por una escalinata los padres subían y arrojaban sus hijos en los brazos de ese demonio, que al caer caían sobre ese horno ardiente. Eso eran los sacrificios que ellos hacían a Moloch y a Baal para obtener fertilidad, buenas cosechas y para que las cosas en el país funcionen. Damas y caballeros, hoy no está ese demonio como en la antigüedad, pero el mismo poder demoníaco que hacía que la gente se volviera insensible, embrutecida, para hacer una barbaridad de esas, hoy se disfraza a través de la ley del aborto. Se siguen sacrificando los bebés hoy día a ese mismo ente espiritual. Estamos aquí. No es una mente progresista, es una mente dominada por este poder inmundo de las tinieblas. Jesús es vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los tomó en sus brazos y los bendijo, poniendo sus manos sobre ellos. ¿De qué estamos hablando? Continuaremos con lo que hoy no hemos concluido el próximo domingo, si Dios lo permite. Espero que nos acompañen. Espero que usted no se distraiga con obstáculos o cosas que el enemigo quiera poner en su camino para que usted no venga la próxima semana y escuche lo que Dios tiene que decirle a usted. Pero más allá de esto, Dios quiere que usted vaya identificando áreas de su vida que usted ha entregado a este enemigo y que le ha manipulado. Este enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y sigue trabajando hoy día en nuestra sociedad. Póngase de pie, oramos al Señor y damos por concluida la reunión este día. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, y gracias porque siempre en cada generación tú levantas Elías
profetas llenos del fuego de tu Espíritu Santo y del celo tuyo para denunciar al enemigo y denunciar las obras de las tinieblas y de la carne, y para traer libertad al que ha estado cautivo, a la que ha estado cautiva. Gracias, porque tu fuego aún sigue ardiendo en tu altar, Señor, y eres un Dios fiable, un Dios confiable, un Dios que no cambia. Lo que estableciste como ley en el pasado tiene vigencia por la eternidad, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Oro en el nombre de Jesús para que las familias que esta mañana han estado acá, Señor Jesucristo, sean bendecidas, que tu gracia esté sobre ellos, dale discernimiento, Señor, que el temor tuyo esté sobre ellos. Revélate a ellos como lo que eres, no una religión, un Dios personal. Revélate a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Revélate a tu pueblo, y gracias porque nos llamas a libertad. Tu palabra dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, trabajas con tu palabra para traer libertad. Y gracias porque eres nuestro libertador, sanador. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.